sea una persona a su lado, familiar, amigo o simplemente fellow believer, ¿verdad? Dale la cara y si no está sonriendo, sonríe, de veras, Cristo te ama. Y si le contestas que yo soy del gozo profundo, dígale, no manches, ¿verdad? El gozo se expresa. Y estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes en este día. Queremos decirle que ha sido semanas muy hermosas donde Dios ha estado haciendo cosas maravillosas. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy estamos de gala. Realmente cada vez que este siervo de Dios nos acompaña, pues nos bendice mucho. Él es un maestro de la palabra. Y queremos dar el momento precisamente para comenzar en esta hora. Y quiero presentarles precisamente al pastor Paul Cypert, que está con nosotros en San Antonio con su esposa Diane. Diane, thank you very much for being here. And Pastor Paul, thank you for being here. It's an honor to have you with us, Pastor Paul. I'll show you, okay? Hey, good morning. Buenos días, ¿cómo estás? Good. Hey, it's so good to be with you guys here this morning in San Antonio at La Iglesia del Señor Cristiano Centro. Muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en San Antonio del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor. You know, the Lord's given me the privilege and the honor of being part of La Iglesia del Señor for over 22 years. El Señor me ha dado el privilegio de ser parte de la Iglesia del Señor por más de 22 años. I've known some of you since you were little. Conozco a algunos de ustedes desde que eran pequeñitos. I have amazing friends here in this place. Tengo amigos de muchos años, maravillosos de muchos años. I am so grateful for what Pastor Victor Toronto started so many years ago. Y estoy muy agradecido por lo que el apóstol Víctor Toranzo empezó hace tantos años. When he made his pilgrimage from Cuba to the United States, cuando él vino desde Cuba a los Estados Unidos, finally wound up here in San Antonio and started this incredible movement. Y vino y se alojó aquí en San Antonio y empezó este movimiento increíble. I'm so grateful for this Aztec that came from Mexico City here in San Antonio. Y estoy tan agradecido con Axayácatl que vino desde México a San Antonio. But he's no longer an Aztec, now he's a Texan. Ahora ya no es azteca, este pastor ahora es tejano. Right? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yeah, Texas. Praise the Lord. Hallelujah. I want to just tell you guys that, you know, I've been here a couple of times the last 2-3 years. Solo quiero decirles que he estado por 2 o 3 años visitándolos. And this particular time, y este momento en particular, I have just noticed an elevation of God's Spirit here in this place. He notado una acción del Espíritu Santo en medio de ustedes. The worship we experienced this morning was wonderful. La adoración que experimentamos el día de hoy ha sido maravillosa. And more important than nearly anything we do as people, y es lo más importante que de lo que vamos a hacer como personas. Is to worship and to stand in the presence of God. Es adorar, estar en la presencia de Dios es lo más importante. Amen. It's the presence of God that strengthens my spirit, my soul. Es la presencia de Dios que fortalece mi espíritu y mi alma. It's the Word of God. Es la palabra de Dios. That strengthens my heart, and my spirit, and my soul. Que nos fortalece espíritu, corazón, alma. What we do here this morning is very important. Lo que hemos hecho aquí esta mañana es muy importante. And you should take this day very seriously. Ustedes deberían de tomar este día muy seriamente. One of the reasons that we started doing church throughout the history of Christians, una de las cosas por las cuales empezamos a hacer iglesia a través de la historia, was for this very reason, to experience God's presence and to hear His word for our lives. Es precisamente por esta razón, experimentar la presencia de Dios y escuchar su voz. Amen. Amén. Aren't you excited about what Jesus is doing? ¿No están emocionados con lo que Jesús está haciendo? This is a new day. Este es un nuevo día. This is the new day in the Spirit of God. Este es un nuevo día en el Espíritu de Dios. This is a new day in the Word of God. Este es un nuevo día en la palabra de Dios. Do you know that what you believe drives your faith? ¿Saben que lo que usted cree realmente le da vialidad a su fe? What you believe many times forms your faith, it strengthens your faith. Lo que usted cree realmente le da proyección a su fe, fortalece su fe.
Amen? Amén. Faith just doesn't come out of the thin air. La fe no solamente viene de donde sea. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La fe viene de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Amen? Amén. So let's hear the word of the Lord together this morning for ourselves. Así que escuchemos la palabra de Dios hoy para nosotros. Please be selfish this morning. Por favor, sea egoísta esta mañana. Please tell God, I want to hear your word from me. Dígale al Señor, quiero escuchar tu voz. Yo, no para nadie más, es para mí el mensaje. Amen? Amén. Amen. I've been living my life off of one clear word from God since 1973. He manejado mi vida, he vivido mi vida con una palabra muy específica desde hace muchos años. When Jesus found me and said, follow me, Cuando Jesús me dijo, sígueme, it's driven my whole life. eso ha manejado, dirigido mi vida entera. So be selfish. Así que en ese sentido, sé egoísta. Tell God, I want to hear you. Dile a Dios, yo quiero escucharte, I yo want to hear your quiero voice. escuchar tu voz, yo I want to know your word for me today. quiero escuchar tu palabra para mí. I want to elevate the written word of God in my life. Quiero que sea elevada tu palabra en mi vida. I'm going to follow your word. Voy a seguir tu palabra. Amen. Amén. Amen. Thank you, Amber, for the worship this morning. Gracias, Amber, por la adoración en esta mañana. And thank you, Israel and Amber, for what you do here in San Antonio. Y gracias a Xayacatl y Amber por lo que están haciendo en San Antonio. I think I said Israel. Yeah. Okay, thank you, Lord. We're going to talk about honor this morning. Vamos a hablar acerca de honor en esta mañana. I listened to a man named Dallas Willard who was voted, I think in the year 2000, one of the most, or in the year 2010, the most influential Christian in America for a decade, for 1 decade, for 10 years. Escuché que en el 2010 declararon a una persona el cristiano más influyente durante la última década, por 10 años. He said the most difficult thing to teach people Él dijo, la cosa más difícil que se le puede enseñar a una persona was how to honor. es cómo dar honra. In particular, he said getting broken children to learn how to honor their fathers and mothers. Particularmente, cómo enseñarle a hijos que están rotos por dentro, cómo honrar a sus padres. And do you understand that from the beginning of the Bible almost to the very end of the Bible, this concept of honor is taught? Y entienden que desde que casi empezó la Biblia hasta donde termina la revelación de Dios, este principio es enseñado. In fact, Paul says, maybe perhaps it's Peter that says, it's the first commandment with promise. En sí, quizá Pedro dijo, es el primer mandamiento con promesa. And the promise was honor your father and your mother so that what? Y la promesa es, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tengas larga vida. What do you say? Es, So, what do you say? they say, so you like. So it may go well with you. Not that you live long, No tanto de que tengas larga vida, but that it may go well. It promises you'll live long too. pero fíjese, la promesa no solamente es de larga vida, sino que te vaya bien en But la who vida. wants to live a long time if life doesn't go well for you? Porque ¿quién quiere tener una larga vida si no te va bien en la vida? Yeah? ¿Entiende? Yeah. Sí. Yeah, I don't want to live a long life if I'm just miserable. Yo no solo quiero larga vida, si voy a estar miserable toda la vida. So he says, honor. This is the first commandment with promise. Honor your father and your mother so that it may go well with you. Así que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tengas una buena vida. And here's what Dallas Willard said. It's so difficult to get people to honor their authorities, their father, their mother. Y este hombre que reconocieron es lo que dice, es tan difícil honrar a la gente, So I want to tell you a tu padre o a tu madre. three things this morning that honor produces. Así que hoy les vamos a enseñar 3 cosas que producen honor. Okay, 3 points, that's all. 3 puntos, solamente 3 puntos. You ready? ¿Están listos? Okay, number 1, honor produces faith. Así que número 1, el honor produce fe. You know, the writer of Hebrews explains why the children of Israel didn't go into the promised land. Así que el autor de Hebreos explica por qué los hijos de Israel no entraron a la tierra prometida. They weren't able to enter into the promised land because of their unbelief. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron. And the word clearly states that they did not
honor the word of God for their lives. Y la Biblia expresamente dice que no honraron la palabra de Dios en sus vidas. Because they did not honor, they did not enter in. Y porque no honraron la palabra, no entraron a la tierra. Dishonor created unbelief, El no honrar crea incredulidad. where honor creates belief, Y el, produces belief. y el honor produce fe. Do you remember the story of the Roman centurion? ¿Recuerdan la historia del centurión romano? You guys remember that? ¿Se recuerdan la historia del Okay, centurión so romano? he comes to Jesus. He comes and finds Jesus. Así que él viene y se encuentra a Jesús And he says, my servant is at home dying. y dice, mi siervo está en casa muriéndose. And he says to Jesus, he said, you can heal my servant because I know who you are and I'm going to honor who you are. Y le dice a Jesús, yo sé que tú puedes sanar a mi siervo porque yo sé quién tú eres y yo voy a honrar lo que tú eres. You're the Son of God. That's what he was saying. Tú eres el Hijo de Dios. And Y eso es lo que Jesus estaba said, diciendo. Jesus said, that's amazing. Y Jesús dijo, eso es tremendo. I will go with you and I will heal your servant. Yo voy contigo y sano a tu siervo. But the centurion said this. He said, no, just speak the word. Pero el centurión dijo, no necesitas ir, solo habla tu And my palabra. servant will be healed. Y mi siervo se va a sanar. Because like you, I'm a man in authority, and I say come, and some come, and I say go, and they go. Porque le dijo, como tú, yo soy un hombre de autoridad y le digo a este, ve y va. And I know you're a man of authority, Y yo sé que tú eres un hombre de autoridad and that you have authority over disease, so you don't have to go, you just need to speak the word. y que tienes autoridad sobre la enfermedad. Así que cuando lo digas, yo sé que va a hacerse lo que tú digas. He understood the authority that Jesus had, and he honored it. Él entendía la autoridad que Jesús tenía y la honraba. Amen? Amén. Amén. And you know how not smart we are as people? ¿Sabe que a veces somos medio tontos? We sometimes think police don't have authority, don't we? A veces creemos que la policía no tiene autoridad, ¿verdad? Until you challenge it, Hasta que te muestra que sí tiene autoridad, right? ¿verdad? And then you're on TV, you know, bad boys. Y después estás en este programa de policías, Sticking you in the car, okay? estás ahí en el carro, en la patrulla. Right, they have authority. Tienen autoridad los policías. That's why you say yes, sir, and yes, ma'am. Es por eso que tú dices, sí señor, sí señora. Oh, come on, church. Vamos, iglesia, vamos. Right? Sí, sí. So here was Jesus, and he said, this man he's honored my authority, Así que Jesús le dijo a este centurión, este hombre honró mi autoridad. and it produced faith, Y eso produjo fe. and his servant was healed. Y su siervo fue sanado. Amen. Do you realize that this generation today is the most faithless generation that ever lived in the face of the earth? No sé si entienden que Since the estamos, book of Acts. no sé si entienden que estamos en una era en donde esta generación es la generación más incrédula desde el libro de los Hechos. And the reason is we don't honor it. The reason we're the most faithless generation in the earth today is because we don't know how to honor the people and the gifts God has given us. Y la razón que es una generación incrédula es porque no sabemos honrar a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Amen? Number 2, Número 2, honor produces blessing. el honor produce bendición. Paul in the book of Ephesus, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, so that it may be well with you and that you may live long in the earth. I think they have problems with the audio, Pastor Paul. Really? Do you want to do this one? Yeah, it's good. Okay, is that better? Yes. Okay, honor produces blessing. El honor produce bendición. All ready? Amén. Vamos? Vamos, vamos. Let's go. Honor produces blessing. El honor produce bendición. Paul said, honor your father and your mother, Pablo dijo, honra a tu padre y a tu so madre. that it may be well with you and that you can live a long time in the earth. Así que para que te vaya bien y puedas vivir Paul largos is días. quoting Deuteronomy chapter 5, verse 16. Y también dice en Deuteronomio Same word. 5:16 lo mismo. That your days may be prolonged and that it may go well with you. Que tus días sean prolongados y te pueda ir bien durante esos días. So the more you obey, the more freedom it brings you. Así que mientras más obedezcas, más libertad vas a tener.
Let me illustrate this. Déjame ilustrarte esto. Children, teenagers, the more you obey your parents, the more secure they feel with you. A ver, niños y adolescentes, mientras más obedezcan a sus padres, ellos se van a sentir más seguros con ustedes. The more you honor what they ask of you, the more freedom that they will allow you, right? Mientras más hagas lo que ellos te dicen, más libertades te van a dar. You're not going to give the car to someone who doesn't obey. No le vas a dar un carro a alguien que no obedece. Amen? Amén. So when we learn how to honor and obey our authorities, it brings freedom. Así que cuando aprendemos a honrar y obedecer nuestras autoridades, eso trae libertad. You understand? ¿Están entendiendo esto? We think it's going to make us prisoners, but it actually makes us more free. Nosotros creemos que honrar y obedecer nos va a hacer prisioneros, pero lo que realmente nos trae es libertad. And that freedom is a blessing, isn't it? Y esa libertad es una bendición, ¿no lo creen? Amen. Can you be trusted? ¿Pueden confiar en ti? Yes. Amen. Good. Amén. You know what? You by learning how to honor and obey those in authority demonstrates to them that you can be trusted. ¿Sabes? Cuando tú honras y respetas la autoridad en obediencia, eso demuestra que se puede confiar en ti. Romans 13 says, "Be subject to governing authorities." Romanos 13 dice que nos debemos de sujetar a las autoridades gubernamentales. Verse 2 says that whoever resists authority will receive condemnation. El verso 2 nos va al extremo de decir que si resistimos a las autoridades vamos a recibir condenación. This word subjection or submit, the background for this word is military. Este es el contexto de la palabra sujétate, es un contexto militar. It means to submit without question. Quiere decir sujetarte sin cuestionamiento. Right? That's not very American, is it? Eso no es tan americano, ¿verdad? Well, we always want to know why. No, siempre queremos saber, ¿y por qué? ¿Y por qué? Kids, pick up your clothes. Why? Recoge tu ropa, ¿por qué? Take out the trash. Why? Saca la basura, ¿por qué? Because I said. Porque te dije que lo hicieras. All right? ¿Entiendes? We have to learn how to obey. Tenemos que aprender cómo obedecer. If we resist authority in our lives, the Bible says it brings judgment and condemnation. Si resistimos la autoridad en nuestras vidas, lo único que trae es condenación a nuestras vidas. Even Jesus submitted to his parents, Aún- even though he was the Son of God. Aún Jesús se sujetó a sus padres, aunque era el Hijo de Dios. Even Jesus. Aún Jesús. Proverbs 20, verse 20 says, "He who curses his father or his mother, his lamp will go out in time of darkness." Proverbios dice que aquel que no se sujeta, a aquel que maldiga a su padre y su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Yeah, it will destroy the light that's inside of you. Destruirá la luz que está en ti. Romans 1:30 says this. It says, "Slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents." Romanos 1:30 dice, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. That's a list of kingdom violations. Esa es una lista de violaciones en el It reino de destroys the Dios. light inside of Se us. destruye la vida en tu interior. Timothy chapter 3 verse 2 says that in the last days men will be lovers of self. Segunda de Timoteo 3:2 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Arrogant, revilers, disobedient. Desobedientes a los padres. That's the generation we live in. Es la generación en la que estamos. I love this Proverbs chapter 30. We're going to read the whole thing. And I'm going to let Israel read it to you. It's chapter 30 of Proverbs, verses 11 through 17. Proverbios, vamos a leer un párrafo de las escrituras, Proverbios 30, y vamos a leer del 11 al 17, y lo voy a leer. Proverbios 30, 11 al 17 va a estar en pantallas, lo puede tener en su teléfono o en su tableta. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todo miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen, dame, dame. 3 cosas
hay que nunca se sacia, y una cuarta que nunca dice basta: el sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua, y el fuego que no se cansa de consumir. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que les coman vivos los buitres. Amazing, amazing little passage, isn't it? Tremendo pasaje. Yeah, it's frightening. Da temor. But he starts with people who are disobedient or dishonoring, and he ends with people that are dishonoring. Pero empieza con gente que no está honrando. He talks about a generation of people who consume other people with their mouths. Y habla de una generación que consume a otra gente con su boca. Sounds like our government today. Suena a nuestro gobierno, ¿no? Sounds like every talk show you listen to, and everything you turn on the radio. Suena a lo que escuchas en la radio y en la televisión. It sounds like that the fact that we're critical of everything, Suena everyone. Todos son críticos de todo, todas las personas. We bite and devour people. Muerden y devoran a la gente. And all of a sudden in this passage of scripture, there's this strange part thrown in about a leech. Y de repente en este pasaje hay una parte extraña que habla de una sanguijuela Who has two daughters that say, deme, deme. que tiene dos hijas que dice, give me, give me. I looked this up because I said, how does this happen? Oiga, lo investigué. Yo dije, ¿cómo que tiene dos hijas la sanguijuela? This leech was called a Pharaoh's leech. Bueno, hay un nombre para esta sanguijuela que se llama faraón. And when the camels and the horses would drink from the lakes and the streams, Y cuando los camellos están bebiendo en los rechuelos, the leech would attach in their nostril. las sanguijuelas se le meten a la nariz And it attached from both ends. y se agarran de los dos lados. So it made you bleed Así que te desangran both ways. de dos maneras. So you're going to give blood and give blood. Así que vas a dar sangre y vas a obtener sangre. You see the picture? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Look this up. A Pharaoh's leech. Es este animal de faraón. And you bleed at both ends of the leech. Y sangras de los dos lados. And what the writer of Proverbs is describing is the wound that people receive in which they have dishonored father and mother. Y lo que el autor de Proverbios está diciendo es la herida que tú recibes cuando has deshonrado a tu padre y a tu madre. It says that this wound that occurs in people, Dice que esta herida que ocurre en la gente that it can't be satisfied. no puede ser satisfecha. In fact, he says that there are three things that will not be satisfied, four that will not say enough. En sí dice que hay tres cosas que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta. He says Sheol, which is hell, El sepulcro, and the barren womb, el vientre estéril, and the earth that is never satisfied with the water, and the fire that never says enough. la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que nunca se cansa de consumir. Can't be satisfied. No puede ser satisfecho. He's describing a generation of people who have been wounded in their hearts. Y está describiendo una generación de personas que han sido lastimadas y heridas en su Have corazón. been wounded by the authorities in their lives, by fathers and mothers. Y que han sido heridas por las autoridades en su vida, sus padres y sus madres. And here's what this looks like. Y esto se ve de esta manera. If I hurt, you're going to hurt. Si yo estoy herido, yo voy a herir. Give and give. Da, recibe y da. You give me pain, I'm going to give you pain. Tú me das dolor, yo te voy a dar dolor. A whole generation of wounded people. Toda una generación de gente herida. Eyes that mock a father and scorns a mother. Hijos que hacen escarnio de sus padres. Not able to let go of the offenses that they've received in life from authorities. The offenses that they've received from authorities. Not able to let go of them. No puede dejar las ofensas que ha recibido de sus autoridades. If I hurt, you're going to hurt. Así que si yo estoy herido, entonces yo voy a herir. And the writer is describing this generation. Y el escritor de Proverbios está escribiendo esta generación. Individuals that are just stuck in this reality of pain. Individuos que están estacionados en esta realidad de heridas, de dolor.
See, woundedness causes dishonor. ¿Entienden? El estar herido produce deshonrar. And if you're wounded, it can't be satisfied. Y si estás herido, no te puedes satisfacer con nada. It has to be forgiven. Solamente puede ser a través del perdón. It has to be let go on. You have to let go of it. Tienes que dejar las heridas para poder ser sano. Only God can take this wound away from you. Solamente Dios puede quitar esa herida de tu Through corazón. the power of forgiveness, through the power of His love. A través del poder del perdón y su amor. I listened to a guy that's pretty famous today. His name's Morgan Snyder. Y escuché a un hombre, Morgan Snyder, muy famoso. He works with John Eldridge. Trabaja con John Eldridge, de Cautivante y And he Salvaje tells the Corazón. story about when he grew up. His father was an immigrant. Y empieza a contar una historia. Su padre era un inmigrante. And it said his father studied and became a doctor in this nation. Y dice que su padre estudió y llegó a ser un doctor en esta And he nación. said he worked and worked and worked all the time because they had lived in poverty. Y dice que trabajó y trabajó y trabajó todo el tiempo porque habían vivido And he en said, pobreza. I longed for my father. I wanted to be around my dad, but he was never there. Y decía que él quería estar con su padre, amaría estar con su padre, pero nunca estaba allí. He said once a year we would go on a short vacation of about 10 days. Una vez al año íbamos a una vacación corta de 10 días. And he said for the whole year I would look forward to this one moment when I get to spend time with my dad. Y por todo el año estaba esperando esas vacaciones porque podía pasar tiempo con mi papá. He said his dad made an incredible living and took care of their family well. Y dijo que su padre fue un increíble hombre de negocios y proveyó abundantemente. But he said, my relationship with my father left me starved. Sin embargo, la falta de relación con mi padre me dejó He said, I hambriento picked por up vida. this offense against him. Y él lo tomó como una ofensa para él. And he said, you know, I was working with one of the most incredible men in the United States, John Eldridge. Y dijo, he estado trabajando con uno de los hombres más increíbles de los Estados Unidos, John Eldridge, Who writes these amazing books about fathers and love and forgiveness. que escribe libros increíbles acerca de la paternidad, del amor y del perdón. And I am cold in my heart towards my father. Y yo decía, y yo estoy frío, tan frío por mi padre. He said, I was in, I think it was in Boston, Massachusetts. Y dice, yo estaba en Boston, Massachusetts. His wife had a nervous breakdown and was in a hospital being treated. Y su esposa tuvo un ataque de nervios emocional que la llevó al hospital. And he said, I was walking with my little son in a park. Y yo estaba caminando con mi pequeño hijo en el parque. And he said, my little son, he looked at me and he said, Dad, you're not really my dad, you're my brother. Así que mi hijo me vio y me dijo, papá, tú realmente no eres mi papá, eres mi hermano. And he said, no, I'm your dad. He goes, no, you're not my dad, you're my brother. Y le dijo, no, yo soy tu papá, yo no soy tu hermano. Y el hijo le contesta, no, tú eres mi papá, tú eres mi hermano. He said, well, son, why do you think this? Pero hijo, ¿por qué me dices esto? He said, well, in church they taught me that God is our Father, so you've got to be my brother and God is our Father. Bueno, porque en la iglesia me dijeron que Dios es nuestro padre y tú también eres su hijo, así que somos hermanos. And he said, son, that's right, I'm your brother. Y le dijo, hijo, sí, soy tu hermano en Cristo. And God is our Father. Y Dios es nuestro padre. And he said that day he forgave his father because he said his father, just like me, he's just another man trying to make it in this world. Pero ese día perdonó a su papá porque entendió que su papá simplemente era otro hombre tratando de hacer lo correcto en esta vida. He said that day I saw my dad as my brother. Ese día vi a mi papá como mi hermano. Just another man in the fight. Otro hombre en la lucha. Just another man trying to survive. Otro hombre tratando Just de another man trying to take care of his family. Solo otro hombre tratando de ver por su familia. Just another man wounded by poverty and injustices. Solo otro hombre que fue herido por la pobreza y la injusticia. And he said that day I realized that my dad and myself and my son were all in the same boat. Y ese día entendí que mi papá y mi hijo y yo estábamos en el mismo barco. And we don't need to fight against each other, but we need to fight for each other. Y no necesitamos pelearnos entre nosotros, necesitamos pelear juntos. And he said, I let go of that day. Y ese día yo perdoné a mi padre, dejé ir esa ofensa. And I forgave his absence,
of his neglect. Perdoné su ausencia, que no tomó tiempo para mí. Let it go. Lo dejé ir. This little boy said, "Oh, Dad, you're not my father, you're my brother." Así que el niño le dijo, no, papá, tú eres mi papá, eres mi hermano. Hey, we're just brothers and sisters today. Aquí somos hermanos y hermanas en Cristo. We're all in the same boat. Y todos estamos en el mismo barco. And we're fighting for each other. Y estamos luchando por cada uno de nosotros. Amen. Amén. Amen. Honor produces blessing. El honor produce bendición. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. Number 3, I've got to get that. They're showing me signs back there. Número 3, tengo que terminar con esto porque me están mostrando. I think allá. they're in Spanish, but I didn't understand. Creo que están en español, así que no lo entiendo de cualquier manera. Honor produces destiny. El honor produce Number 3. destino. Number 3, honor produces destiny. Número 3, el honor produce destino. The writer in Deuteronomy chapter 5, verse 16 says, "Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, that your days may be prolonged, that it may go well with you on the land which the Lord your God gives you." Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Every one of you Cada uno de ustedes has a promise, tiene una promesa a blessing, de bendición, a place that God has given you. un lugar que Dios te ha dado. When we learn Amen. how to honor that, Pero, and become grateful for what's ours, pero tenemos que honrar eso y venir a ser agradecidos por lo que Dios nos dio. it creates destiny. Cuando lo hacemos así, crea destino para nosotros. We have been promised to become overcomers in this lifetime. That's our destiny. Dios nos ha prometido que vamos a ser más que vencedores. Ese es nuestro destino. Amen. Even when it goes wrong, even when it's difficult, I'm still going to honor God. Pero aun cuando vayan mal las cosas, cuando todo es difícil, voy a honrar a Dios aún en ese momento. Because I don't want to get offended with my father just because things are tough. Porque no quiero lastimar mi relación y ofenderme con mi padre solo porque las cosas están difíciles ahora. Amen? Amen. I'm going to keep honoring because I know it's going to bring me to my destiny. Voy a seguirlo honrando con mi fe porque eso me va a llevar a mi destino. And my destiny is that I am an overcomer in this life. Y mi destino es que soy más que vencedor en esta vida. Amen. Okay, so I know your question. I know the question that you want to ask me. Así que ya sé que tienen una pregunta en este momento. I really do. Yo de verdad lo que sé. What if they're not worthy of honor? ¿Qué si mis autoridades no son dignas de honrarlas, pastor? What if they really did hurt me and they're really bad people? ¿Qué si verdaderamente me hirieron y son malas personas? What if my father and my mother and those authorities never recognized that they hurt me? ¿Qué si mi padre, mi madre y esas autoridades ni siquiera se dieron cuenta que me lastimaron? What if the injustices were real? ¿Qué si las injusticias fueron muy reales And they were. y fueron reales? What am I going to do? ¿Qué vamos a hacer entonces? I'm going to tell you what you're going to do. Yo les voy a decir qué vamos a hacer. You're going to choose to honor. Vas a escoger honrar. You choose to honor. Escoges honrar. Because it's not about them. Porque no es acerca de ellos, It's about you. es acerca de ti. So I choose. Así que escogemos. Last year, Father's Day, last year, El año pasado, el Día del Padre, my wife and I sat down and we wrote a card to my father. mi esposa y yo nos sentamos y le escribimos una carta a mi papá. I haven't seen him since I was in my 30s. Yo no había visto a mi papá desde que estábamos en mis 30, desde que estaba en mis 30. And I just knew him for a few years when I was in my Y 30s. solo lo conocí por unos momentos cuando estaba en mis My 30. grandmother and my grandfather were dying. Mis abuelos estaban muriendo, He came and found me. me vinieron y me encontraron. I went and met those people because I think it was their wish that they would get to know me. Y me fui a ver a estas personas porque creo que era su deseo conocerme. So I spent time with those people. Así que tomé un tiempo con ellos. And I buried both of them because they died pretty quickly. Y enterré a mis abuelos porque Part of their funerals. estuve ahí en los funerales. And then my father was gone again. Y después mi papá se fue otra vez. Yet this last Father's Day I sat down and I wrote a letter.
Pero este día del Padre pasado me senté y And I escribí said, una Father, carta. I said, I want to just write this letter to you. I hope you're well and that life is good for you. Y le escribí, papá, solo quería escribir esta carta. Yo espero que estés bien. And I want to tell you how much I appreciate and thank you for giving me life. Y quiero decirte cuánto aprecio y agradezco que me hayas dado vida. And it's been an incredible life. Y ha sido una vida increíble. Thank you. Gracias, papá. We honor you. Te honramos. We hope your wife is good. Esperamos que tu esposa esté bien. Love, Paul and Dean. Te amo, Pau y Diane. Never heard from him. Nunca escuché nada de él. Don't expect to. No estaba esperando que me Not respondiera. about him. Yo lo honré simplemente. It's about me. No es acerca de él, es What acerca kind de of mí. man I am. ¿Qué clase de hombre soy yo? What if they don't deserve it? ¿Qué si no lo merecen? You just choose it. Simplemente escogemos. You choose to honor. Escogemos honrar a pesar de. So how do you honor dishonorable people? Así que como tú honras a gente que no merece ser honrada, Like many other things, como muchas otras cosas, you choose. escoges honrar a pesar de. You stand with me? ¿Podrías pararte conmigo, por favor? Let's just do something this morning. Quisiera que hagamos algo esta mañana. Let's just choose. Porque no escogemos. Let's make a decision to realize that our fathers and our mothers and those authorities are people just like us. Hagamos la decisión de entender que nuestra padre, nuestra madre, nuestras autoridades solo son gente como nosotros. They're our brothers and sisters. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Instead of being hurt and offended with them, Y en lugar de estar ofendidos y lastimados por ellos, let's forgive and bless them. vamos a perdonarlos y bendecirlos. I just love Morgan's story. Me gusta mucho la historia de Morgan. Dad, you're not my dad. Papá, no eres mi papá. We're brothers. Somos hermanos. We're brothers. Somos hermanos. So let's just let God, because see, God does this. Vamos a dejar que Dios haga esto. Es Dios quien lo hace. Touch our hearts today. Que Dios toque nuestros corazones hoy. Say these words with me. Diga estas palabras conmigo. Pastor Paul, Pastor Paul, look at me. míreme a mí. I choose. Diga, yo escojo. Say, Díganlo, yo escojo. I choose to honor. Escojo honrar. I choose to forgive. Escojo perdonar. I choose to let go of the offense. Escojo dejar la ofensa. They don't have to pay anymore. Ellos no tienen que pagar por esto nunca más. And there's some of you in this room this morning. Y hay algunos en este lugar, en esta There's mañana. fathers in this room this morning that you've offended children and you're paying. Hay padres en esta mañana que han ofendido a sus hijos y están pagando las consecuencias de esto. And you've done everything you could to right the wrong. Y han hecho todo lo posible por hacer correcto lo que hicieron incorrecto. But they've not received your words of asking them to forgive you. Pero ellos no están recibiendo sus hijos estas palabras de perdón que les dicen ustedes. You know what I want to tell you this morning? Pero ¿sabes qué te voy a decir esta mañana? Let it go. Déjalo. Don't pay anymore. Ya no pagues más. Receive the blessing of God. Recibe la bendición de Dios. Let Him work in your children. Déjalo que Friends. Dios trabaje en tus hijos. Let it go. Déjalo en las manos de Dios. It's time to stop giving. Es tiempo de descansar en It's Dios. time to start living Him. Es tiempo de empezar realmente a vivir. You can't do anything about it. No puedes hacer nada al respecto. Let it go. Déjalo ir. Give it to God. Dáselo a Dios. Let the Lord give you joyful confidence again today. Deja que el Señor te dé una confianza llena de gozo. He's in control.
Él está en control. So say these words with me, everybody. Así que digan estas palabras conmigo todos. I choose. Escojo, I forgive. perdono, I let it go. dejo ir la ofensa. No one has to bleed anymore. No tengo que creer eso ya más. Let it go. Déjalo ir. I'm going to live today Vas a empezar a vivir hoy in the very presence of God en la presencia de Dios, with joy in my heart. con gozo en nuestro corazón, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Ahí permanece un momento. Dios está aquí. Y como dice el pastor Paul, siento que él quiere hacer algo. Todos hemos tenido alguna situación con nuestro padre, específicamente con nuestro papá. Y algunos, Dios ha lidiado con nosotros para sanarlo. Pero yo creo que Dios hoy quiere hacer algo tremendo. Muchos aquí como yo tuvimos la ausencia de nuestro papá. No estuvo. Otros estaban, pero no estaban. Otros quizás fueron buenos padres y hay que agradecer por eso. Pero algo que Dios quiere hacer hoy es que hoy dejemos toda herida para con nuestro Padre terrenal. Así que te invito un segundo a que cierres tus ojos. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te hable, que te recuerde si hay alguna situación que tuviste con tu Padre terrenal. Porque hoy quiere Dios que quede sentado. Espíritu Santo, te pido que tú empieces a hablar acerca de la relación con nuestro Padre terrenal. Y que si hay heridas, hoy las muestres no para dolor, sino para sanidad. Espíritu Santo, habla a cada corazón. Señor, nos muestra que hay algunos que tienen heridas con el Padre Celestial también, porque no han entendido por qué ha permitido ciertas cosas. El Padre Celestial te dice: te amo, te amo, te amo. Quizá no entiendas, pero déjame abrazarte en esta mañana, dice el Señor. Entrega tus heridas, entrégalas delante del Señor. Dios está tocando tu corazón. Perdona a tu papá. Ese es el llamado. Forgive your dad. Perdona a tu papá. Perdona a tu papá. Perdona a tu papá. Espíritu de Dios, aquí está. Haz lo que tú quieras hacer. Sánanos. Porque queremos honrar y sabemos hoy que si estamos heridos no lo podremos hacer. Queremos honrar a tus autoridades. Sana las heridas que nos han hecho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo maravilloso. Sigue obrando en nuestros corazones. Edifica tu iglesia. Edifica tu iglesia, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cuántos le agradecen al Señor? Dios es bueno y maravilloso. Y le agradecemos al pastor Paul, que vino desde Plainview, él vino a estar con nosotros específicamente. Y en este momento queremos levantarle una ofrenda en agradecimiento a él. Él no cobra ni un centavo, él no tiene una tarifa, él solo viene, maneja 6-7 horas para estar simplemente con nosotros. Nosotros queremos realmente levantar una ofrenda para él. Así que en este momento vamos a orar por ella para que usted pueda pasar y dar de agradecimiento. Estas ofrendas son una muestra de agradecimiento a los ministerios que nos acompañan. Oremos en este momento para que usted pueda pasar a entregar sus ofrendas para el pastor Paul. Y si quiere al último pasar, al final del servicio pasar, agradecerle que ore usted por él, que ore usted por él también y mutuamente ore, lo puede hacer. Vamos a orar en este momento por esta ofrenda. Señor, te damos gracias por tu siervo.
Lo bendecimos a Diane, su esposa, Señor. Gracias, Señor, porque nos viene, Señor, a bendecir. Le voy a pedir a Paul, Diane, can you come here? We want to bless you here in the front. You're so a blessing for us. Quiero decirles, él tiene un corazón. We are brothers and sisters. It's a mutual blessing. It's a mutual blessing, sabor. Gloria a Dios. Extienda su mano para acá. Señor, gracias por tus siervos, Padre. Gracias porque son un regalo para nosotros. Tú los has traído para bendecirnos, Señor. Para darnos un ejemplo. No solo palabras, ellos son un ejemplo. Ellos modelan tu enseñanza con sus vidas. Y te damos gracias, Señor. Síguenos levantando, enseñándoles y guiándoles en todo lo que tienes para ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. We honor you.